Gracias Dios por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque desde antes que pensáramos venir hoy a la iglesia, tú estabas aquí. Y que tú destinaste cada uno de estos cánticos para ministrar nuestras vidas, Señor. Y queremos adorarte, queremos alabarte, queremos glorificarte. Queremos bendecirte, Señor. Es la razón de ser de nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos que sin ti no somos nada. Nuestra vida no tiene razón de ser, Padre. Señor, gracias. Gracias por Rey y su equipo de trabajo, sus músicos, los adoradores, Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre. Y gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana. Yo los pongo delante de ti. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus preocupaciones, Padre. En tus manos los pongo, Padre. Gracias. Señor, yo no sé qué decir en esta mañana, pero tu Espíritu Santo sabe qué decir en el corazón de cada uno de mis hermanos que está aquí. Tú los conoces. Los pongo delante de ti. Te los pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del sermón de esta mañana se titula El servicio cristiano para el crecimiento de la iglesia. El servicio cristiano para el crecimiento de la iglesia. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4, versos del 7 al 16. Que dice de la siguiente manera, Efesios 4, del 7 al 16 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos de todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este tema de esta mañana lo cogí. Antes de decir algo, ¿quién nos visita por primera vez aquí hoy? Una persona. Bienvenido. Dios te bendiga. Bienvenido. Todos los demás son de la casa. Amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos a todos los hermanos que están aquí en esta mañana y los que nos ven por Facebook Live. También le damos la bienvenida. Qué bueno que están en medio de nosotros. Y estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Cuando hablamos del servicio cristiano para el crecimiento de la iglesia, nosotros tenemos que estar claro que no hay nada que sea menos importante dentro de la obra de Dios. Y le quiero confesar algo. Esta experiencia me ocurrió a mí en Venezuela, en Caracas, cuando yo fui misionero allí. Había un grupo de hermanos que venían del Canadá
Y esta gente no hablaba nada de español. Y estamos en Caracas, Venezuela, que se habla español. Todos hablaban inglés. Pero ellos venían con el programa, un programa que la misión utilizaba mucho, que era el programa de evangelismo con iglesias hermanas. Y el evangelismo con iglesias hermanas era que venían estos hermanos a trabajar dentro de la iglesia que nosotros estábamos. Pero imagínense, ¿qué uno puede hacer con gente que no habla español en un país que todo el mundo habla español? ¿Verdad? Y no voy a decir que Caracas es un país bilingüe, o Venezuela es un país bilingüe, es un país que hablan español. Y cuando yo me entero que estos hermanos vienen a trabajar en el proyecto de nosotros, yo dije, ¿qué van a hacer esta gente aquí? Y yo comencé a subestimarlos. Cometí el error de subestimarlos a cada uno de ellos. Y el programa era que esta gente escribía su testimonio, y yo no sé quién allá en Canadá, ¿verdad? Se lo traducía al español. Entonces, el programa lo que consistía era que ellos venían, nosotros hacíamos una reunión, no era en un servicio como este. En la iglesia habían grupos pequeños, células, y los invitábamos a una célula y ellos leían su testimonio. Y cuando yo escuchaba eso, decía, peor todavía, porque lo tienen que leer ellos. Usted se imagina una persona anglosajona tratando de leer en español. Y de momento llega esta pareja que eran inconversos y eran unos santeros brutales. O sea, habían estado bien metidos en la santería, y llegó otra persona más que, bueno, el enemigo había hecho escante con ellos, ¿verdad? La mayoría de la gente que viene al evangelio son gente que Satanás ha hecho lo que puede para destruirlos, dañarlos, porque el fin de Satanás es llevárselos al infierno con él. Al final, lago de fuego y azufre, como dice la palabra de Dios. Y yo cometí el error de subestimar a estos hermanos. Y de momento estos hermanos comienzan a leer sus testimonios. Y comienzan a hablar y a leer y a leer y a leer. Y pues los que estaban allí estaban todos poniendo mucha atención a estos hermanos. Y de momento, cuando hacen el llamado, todos los que no conocían al Señor tomaron una decisión por Cristo. En medio de la lectura del testimonio, ellos no estaban hablando, ellos estaban leyendo. El Espíritu Santo se movió de tal manera que comenzó a romper cadenas y ataduras en la vida de cada una de estas personas que no conocía al Señor. Y estas personas vinieron a los pies de Cristo. Y yo me sentí tan avergonzado, porque yo lo criticaba, y lo critiqué a viva voz. Hablaba con el equipo y dije, yo no estoy muy convencido de esto, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me dijo, no, tú no tienes que estar convencido de nada. Tú no tienes que estar convencido de nada. Yo soy el que voy a actuar en la vida. Yo soy el que voy a liberar. Yo voy a hacer libre a estas personas que necesitan de mí. Y peor todavía me sentía yo. Wow. Y entonces, traigo esto porque cada uno de nosotros estamos en este lugar, ¿verdad? Estamos en esta congregación. Y cada uno de nosotros pensamos, como yo dije el domingo pasado, pensamos de qué forma o manera debería dirigirse la iglesia, ¿verdad? Y yo pienso que nosotros con ese pensamiento tenemos que tener mucho cuidado porque la iglesia la dirige el Espíritu Santo. Y nosotros por eso hacemos ejercicios espirituales, por eso oramos, ayunamos, leemos la palabra para poder hacer la obra del ministerio. Pero lo más importante de todo esto es que cada uno de nosotros tenemos un lugar dentro de esta congregación. Yo no le estoy hablando de la congregación que queda allí en la esquina. Yo no le estoy hablando de la Catedral de la Esperanza allá en la 65. Yo no le estoy hablando de una iglesita que hay por aquí cuando usted viene por la cajeterita. No, estoy hablando de este lugar. Nosotros somos una comunidad cristiana que hemos sido
llamadas por el Señor Jesús para ir al mundo y dar testimonio al mundo que necesita a Jesús. Esa es nuestra función. Mientras estemos aquí, nosotros tenemos que cumplir con nuestra función. Mientras estemos aquí, tenemos que ser llenados del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted no puede ni tiene la capacidad de convencer a alguien de que venga a Cristo. Y si lo hace, quiero decirle que perdió su tiempo, porque esa persona se va a volver a ir al mundo. Quien único llama al arrepentimiento, quien único mantiene una persona a los pies de Cristo, se llama el Espíritu Santo. ¿Y recibiréis el Espíritu Santo para qué? Para que reciban poder, autoridad. Yo aproveché y busqué unos pensamientos sobre la iglesia, y yo quiero que usted los escuche, porque posiblemente cada uno de estos pensamientos son para cada uno de ustedes, ¿verdad? Dice, la iglesia somos nosotros, somos tú y yo. Si tú y yo queremos cambiar la iglesia, entonces tendremos que comenzar con nuestras propias vidas. Escucha esto bien. Eso es para los que les gusta criticar la iglesia, ¿verdad? La iglesia somos tú y yo. Si tú y yo queremos cambiar la iglesia, entonces tendremos que comenzar con nuestras propias vidas. Eso lo dijo A.W. Tozer, un apóstol de la Alianza Cristiana y Misionera. También dice John MacArthur, una vida llena del Espíritu Santo es vivir cada momento como si estuviera parado en la presencia de Jesucristo. Escucha bien esto. Una vida llena del Espíritu Santo es vivir cada momento como si estuvieses parado en la presencia de Jesucristo. Charles Stanley dice lo siguiente: Dios nunca guía a nadie a usar métodos impíos para lograr una meta divina. Escucha bien, Dios nunca guía a nadie a usar métodos impíos para lograr una meta divina. La iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo. ¿Escuchó? La iglesia, no estoy hablando del templo, hermanos, cuando hablo de la iglesia. Estoy hablando de usted y de mí. La iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo. ¿Sabe quién dijo eso? Juan Pablo II dijo eso. Cuando nosotros hablamos del servicio cristiano para el crecimiento de la iglesia, estamos hablando de usted y de mí. Estamos hablando de cuál es el propósito de nosotros en este mundo. Hay una escritora que la mayoría de ustedes conocen, Christy Müller, que dice, nuestro talento hace que nuestros nombres sean recordados en la tierra. Nuestros frutos hacen que nuestros nombres sean reconocidos en los cielos. Y se lo voy a decir de nuevo. Nuestros talentos hacen que nuestros nombres sean reconocidos en la tierra. Nuestros frutos hacen que nuestros nombres sean reconocidos en los cielos. Y esto es bien importante. Y esto les da razón cuando Jesús dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. Nuestro premio como cristianos no va a ser aquí en la tierra. No espere nada por lo que está haciendo. Incluso se supone que cuando nosotros actuamos en la tierra, el mundo nos va a perseguir porque el mundo no le interesa que le hablemos de Jesús. El mundo no le interesa que le demos el mensaje del Evangelio. Lo que pasa es que siempre habemos cristianos que somos atrevidos y vamos más allá. Esta semana o este fin de semana, ¿cuál es el tema? La SANSE, ¿verdad? Todos ustedes están al tanto. La SANSE nos han metido por ojo, boca y nariz. No importa si es por internet, por Facebook, por Instagram, por lo que sea, por el televisor, por el periódico, la SANSE. Como si eso fuera una cosa de otro mundo. Pero ha habido cristianos, una de las cosas que me ha sorprendido, que ha habido cristianos que han aprovechado la coyuntura para ir y predicar el Evangelio.
Y una de las cosas que el mundo tiene, ¿verdad? Antes de entrar, esta es la introducción. Voy a tratar de terminar temprano. Y es que el mundo desea ignorarnos. El mundo no desea hablar de lo que Cristo está haciendo en la vida del ser humano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que aquí ha habido actividades grandes del mundo evangélico que se han dado y mucha gente se ha dado cita y los medios de comunicación no han realzado nada, no han dicho nada, no comentan nada, nos ignoran porque no les interesa escuchar de Jesucristo. Y nosotros tenemos un mensaje, recuerde algo siempre, tenemos un mensaje que tiene poder, un mensaje que tiene autoridad, un mensaje que trasciende. Cuando el hombre llega al corazón del hombre, ese mensaje cambia la vida del hombre y lo prepara ¿para qué? Para la eternidad con Cristo. Usted tiene el mensaje de la reconciliación en sus manos. Usted tiene el mensaje de la reconciliación en sus manos. Usted tiene la vida o la muerte de un individuo que no conoce a Jesús en sus manos. Si usted no comparte el evangelio de Jesucristo con una persona, usted lo está enviando al infierno. Parece fuerte lo que estoy diciendo, hermanos, pero es la realidad. Mi mamá me decía cuando chiquito, yo nací en un hogar prácticamente cristiano y mi mamá fue ama de casa, mi papá era el que salía a trabajar y mi mamá todas las mañanas nos daba un estudio bíblico, no importa, teníamos 2, 3 años y nosotros teníamos que sentarnos a escuchar a mi mamá en el estudio bíblico y después teníamos que orar y todo ese tipo de cosas. Y uno de las oraciones de mi mamá, uno de los pensamientos de mi mamá decía, la salvación es individual. Si tu papá y yo somos salvos, no significa que ustedes van a ser salvos. Ustedes tienen que entregar su vida a Jesucristo. La salvación no se hereda. Así que cada individuo tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor, tiene que arrepentirse de sus pecados y volver a Cristo, cambiar de dirección. Arrepentimiento, que es lo que la gente no quiere escuchar. Y empezamos a hablar de crisis y todas esas cosas. No, arrepentimiento de pecado. Somos pecadores y tenemos que venir ante Dios con humildad y arrepentirnos para que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas. Y sabe que cada uno de nosotros tenemos ese mensaje. Una vez salvo, se distingue como obrero del Señor. O sea que cada uno de ustedes son obreros de Cristo. Un pasaje paralelo insinúa que una vez que alguien se convierte, él sirve con sus actitudes que han sido cambiadas, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice es interesante cuando lo dice en 2 Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice que he aquí todas son hechas nuevas, significa que la persona que es nueva criatura en Cristo fue perdonada porque era un pecador. Usted puede ser la persona mejor del mundo. Escuche bien esto. Usted puede ser una persona buena, pero ¿sabe que por bueno nadie va a la eternidad con Cristo? Nadie. ¿Sabe que el infierno va a estar lleno de gente buena? Gente que tenía buenos deseos. Gente que sentía que no hacía nada malo, pero nunca reconocieron que Jesucristo es el Señor. Y esa es la clave del Evangelio, hermanos. El cristiano tiene 2 áreas de servicio, la que lleva a cabo en la comunidad y la que lleva a cabo dentro de la congregación. Quiere decir que nosotros tenemos 2 responsabilidades. Las que cuando abrimos la puerta de nuestra casa, bueno, no podemos decir abrir la puerta de la casa. La primera responsabilidad la tenemos en nuestra casa. ¿Cómo somos en nuestra casa? ¿Cómo nos comportamos en nuestra casa? ¿Somos iguales que en la iglesia? ¿Nos comportamos igual? Y luego abrimos la puerta de nuestra casa para enfrentarnos a un mundo que nos quiere dictar cómo nosotros debemos comportarnos.
Eso quiere decir que nosotros tenemos que mostrarle al mundo con nuestras propias vidas quién es el Salvador, quién es Jesucristo. Usted es Cristo para el mundo, porque la gente no ha visto a Cristo. La gente no sabe quién es Dios. Usted es Cristo y Dios para el mundo, porque usted con su ejemplo le muestra al mundo quién es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hablamos con nuestras palabras, pero con nuestros hechos. Una de las cosas más importantes en la vida del cristiano es que comience a presentar a Cristo con sus propios hechos, con sus actitudes. Porque hay mucha gente que habla de Cristo, pero cuando usted lo mira, Cristo no parece que vive en sus vidas. Así que el crecimiento de la iglesia es un asunto personal. Quiere decir que de usted y de mí depende que la iglesia crezca, ¿verdad? Y cuando decimos de la iglesia, yo no estoy hablando, vuelvo a repetir el templo, estoy hablando de nosotros como congregación. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y yo no sé si usted ha mirado a su derecha y a su izquierda y ha contado cuántos asientos hay vacíos aquí hoy. Yo cuando vine el domingo antipasado, cuando vine con el superintendente, ese domingo no, el domingo pasado, que era que estábamos así. Yo conté la silla, que hay como 160 sillas aproximadamente, hay aquí. Y hoy aquí somos como 40, ¿verdad? Como 40, 45. ¿Sabes qué? Esa silla tiene el nombre de alguien que no conoce a Jesús. Y ese alguien no va a venir aquí, pudiese, ¿verdad? Pero no va a venir aquí por cuenta propia posiblemente. Va a venir aquí porque usted lo invita, porque su vida lo transforma, porque su vida comienza a actuar. Y le voy a contar algo. Y no lo estoy diciendo para gloriarme. ¿Okay? Yo soy igual que ustedes, soy un ser humano igual que ustedes. Soy pecador igual que ustedes. Hace 3 semanas atrás el pastor José Ahmed y yo nos fuimos a comer a un sitio ahí en el Molo San Juan, al mediodía. Y nosotros tenemos la costumbre, o yo tengo la costumbre, ¿verdad?, de que siempre que voy a comer, oro por los alimentos. Me gusta orar por los alimentos. Y oré por los alimentos. Y comimos y hablamos y esto y lo otro. Y de momento, cuando nos íbamos a ir, llega una señora que también estaba pagando ese IVA y se acercó a nosotros y nos dijo, wow, yo nunca había visto una persona orando por los alimentos. Esa es la manera de nosotros tener que actuar, llamando la atención del mundo. Llamando la atención del mundo. Aún el Espíritu Santo que vive en usted le habla a otro que usted es hijo de Dios. Una vez yo fui a ayudar a mi suegro a repartir, él repartía el spread mail del correo de Estados Unidos en diferentes partes. Tenía que recogerlo en el aeropuerto, llevarlo a Cagua, Guayama, Ponce, Calley y regresar. Y recuerdo que para ese tiempo que yo lo ayudé había un Dunkin' Donuts en el centro comercial Country Club. El que conoce Country Club sabrá de dónde yo estoy hablando. Y en el centro comercial ya no existe el Dunkin' Donuts allí. Ahora hay un church. Y yo estoy en maones, con un suéter, bien, como cualquier persona. Yo no tenía nada diferente a otro. Y de momento un muchacho está atendiendo y yo estoy esperando que me atienda y me dice, se me acerca y me dice, ¿tú eres cristiano? Y cuando me dice eso, yo soy cristiano, yo miro para atrás. Yo miraba para atrás y dice, ¿está hablando conmigo? Sí, no, contigo, ¿tú eres cristiano? Sí, y yo dije, sí, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque tu espíritu le da testimonio a mi espíritu que tú eres hijo de Dios. Y yo posiblemente el más trafala de aquel lugar, de aquella tienda, en aquel momento. ¿Qué puede hacer usted para edificar la iglesia? ¿Qué servicio puede ofrecer usted a sus hermanos para fortalecer en el Señor? Todo cristiano tiene la habilidad, dones y talentos para brindar servicio. Pablo lo dice, cada uno de nosotros, como lo dice en el verso 7. Cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted conoce al Señor Jesucristo, si usted le entregó su corazón al Señor Jesucristo, usted tiene un don. Usted tiene un don. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer,
¿Conoce usted el don que el Espíritu Santo le dio a usted? ¿O los dones que el Espíritu Santo le dio a usted? ¿Los conoce? Porque el problema es que cuando no conocemos nuestros dones, pensamos que no servimos. Pensamos que no podemos hacer nada. Quiero decirle que si usted no conoce su don o usted no tiene un don, usted no puede hacer la obra del Evangelio, no puede hacer el trabajo de la iglesia. ¿Para qué es el don? El Espíritu Santo lo capacita para hacer la obra del ministerio dentro de la iglesia. Los dones no son necesariamente para ponerlos a funcionar afuera, es dentro de la iglesia. Al menos que usted tenga el don de evangelista, ¿verdad? Que tenga la facilidad de compartir el evangelio con otros. Pero los dones son para ponerlos a funcionar aquí. Y a veces nosotros nos equivocamos y pensamos que porque las personas tienen talentos, ¿verdad? Y algunos de estos talentos son aprendidos. Ejemplo, los músicos, los que cantan. Yo esta mañana entré aquí y vi a Dani allá arriba y yo dije, adiós, ¿tú vas a cantar esta mañana? Y me dice, sí, Diandre, tú eres bien polifacético, tiene talentos. Dani tiene talentos. Y yo estoy seguro de ustedes, es músico, yo no sé cuántos instrumentos toca aquí, pero yo lo he visto con el piano, con la guitarra, con el bajo, ¿verdad? Yo he tantos instrumentos. Yo digo, wow, esta gente sí que, yo no sé si los demás músicos también tocan uno o dos instrumentos. Qué tremendo, ¿verdad? A lo mejor el que maneja el sonido, la joven que maneja el internet, para que lo podamos ver por Facebook Live. Son talentos que estudiamos y aprendemos para hacerlo, pero los dones no son así. Los dones dependen del Espíritu Santo que mora en su vida. Escuche bien, que mora en su vida y que le va a dar un don para que usted pueda hacer la obra del ministerio en esta iglesia. No todos van a ser evangelistas, no todos van a ser maestros. Este es el de servicio, el que menos nos gusta. A veces los cristianos nos llenamos de orgullo y pensamos que el mejor don es el que nos permite estar acá. Dirigir, predicar. No, hermanos, no. El mismo Jesús dijo, y lo dije la semana pasada, el mayor entre ustedes es el que sirva. El mayor entre ustedes es el que sirva. Y entonces, a veces en la iglesia cometemos un mejor ejemplo. Viene un maestro de escuela y decimos, el maestro puede dar clase bíblica. Falso. Porque el don de maestro le da una habilidad especial a esa persona para que pueda enseñar una verdad espiritual. Y usted puede tener un bachillerato en pedagogía de la universidad que sea. Se puede ir a España, Estados Unidos, Europa, a Sudamérica o Puerto Rico. Pero si usted no tiene el don de enseñar, el de maestro, usted no puede enseñar las verdades espirituales que el Espíritu Santo quiere enseñar a la iglesia. Por eso el don es importante. Por eso el don es importante. Esto indica que todos tenemos la oportunidad de servir a Dios. Cuando usted tiene un don, tiene la oportunidad. Nadie queda fuera. Todo el mundo tiene la habilidad, dones y talentos para hacer algo con la ayuda de la congregación local. Usted es parte de este lugar. Usted tiene que poner sus dones a funcionar en este lugar. Muchos se miran a sí mismos y dicen, yo no tengo ninguno de los grandes dones y talentos. No tiene que tener grandes dones y talentos. Tiene que tener un don y ponerlo a funcionar. Y yo estuve hablando con alguien aquí que me dijo que aquí se habló de los dones en un momento dado y se dio un ejercicio para saber qué don tiene usted. ¿Quién no tiene un don aquí? ¿Quién no sabe qué don tiene? Porque si no, hablamos con los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Que están aquí. Está Carmelo, está Roy, está Dani, Cristian, Roberto. Y ellos le harán llegar ese documento para que usted haga la práctica, el ejercicio y pueda conocer su don para que comience, escuche bien, para que comience, si no lo está haciendo, a trabajar en la obra de Dios. La gracia no tiene que ver con la salvación que Dios ofrece a todo el mundo, sino con la gracia que otorga para hacer el ministerio que Dios ha puesto en sus manos.
Dios ha puesto un ministerio en sus manos. Dios le está dando la capacidad. ¡Ey! Y quiero llamar la atención. Sea jovencito o sea anciano. La ventaja de los ancianos es que los ancianos tienen la experiencia del ministerio. Y nosotros a veces subestimamos a la gente que tiene la experiencia y los echamos a un lado. Se me olvida el nombre del suyo, hermano. ¿Ah? Sastre. José. Yo conozco a José desde cuando la iglesia estaba en la parada 18 en Santurce. Así que este hombre ha tenido que haber caminado mucho, ¿verdad? La parada 18 allá en Santurce. Entonces, incluso yo iba a esa iglesia porque yo era muy amigo de Justi Salvatella. Ella era amiga nuestra y nosotros íbamos allí y compartíamos con ella. Allí conocí a Dani, a Blanquita, que estaban en los jóvenes en aquel momento, ¿verdad? Así que ya usted conoce la edad mía. Y entonces, sí, no, yo no soy más joven aquí que nadie. Yo me paseo entre los mayores. Y los conocí a todos ellos y conocí a algunos que ya no están aquí, ¿verdad? Pero estas personas tienen una experiencia para bendecir, para actuar, para que cuando yo tengo dudas, ¿qué debo hacer? Mira, yo quiero que usted ore por mí para que Dios me dirija hacia dónde me debo dirigir. ¿Cuál es tu nombre? Sally. Sally yo la he visto desde allá. ¿O me equivoco? ¿Tú vienes de la parada 18 en Santurce? Sí. A Sally. Entonces, experiencia en el ministerio. Tenemos al hermano Carmelo, su esposa. Tenemos a María. Y así sucesivamente tenemos gente que tiene tanta experiencia para compartir con cada uno de nosotros. No hay excusa. Una de las cosas que a mí me llamó la atención el miércoles en el servicio de oración, estoy contento con el servicio de oración de esta iglesia. Yo vine cuando María comenzó a dirigir, tuve también el pasado y como la gente al final cuando se terminó el servicio de oración, yo de momento vi a una hermana orando por otra hermana. Una hermana orando por otra hermana. Y el servicio se acabó. No, hay una necesidad, hay que actuar, vamos a orar. Cuando estaba dirigiendo Joy, él decía, las hermanos levantaban levantaban su petición, hablaban de su petición y Joy rápido, ora. Una de las cosas que más me dio gozo fue cuando comencé a ver a los hermanos dando acciones de gracia. Uno tras el otro. Yo tengo. ¡Ey! Son gente que está viviendo en el Espíritu, que está reconociendo que su Dios es grande y que su Dios tiene el poder para actuar y bendecirlo y contestar sus peticiones. El servicio de oración es vamos a ponerlo así, es una consecuencia de mi intimidad en mi casa. Si yo oro en mi casa, voy a desear venir a la iglesia a orar con mis hermanos. El servicio de oración es la expresión de comunidad, de oración en este lugar. Eso es lo que hace que el faro brille. Eso es lo que hace, ¿verdad? Los faros, cuando usted ve un faro, es un faro para dirigir los barcos para que no se metan a la orilla, para que no vayan a encallar. Pues eso es lo que hace la oración. Comienza a darle luz a este lugar y la gente comienza a mirar este lugar que antes no lo veía y va a sentirse que es un lugar donde deben entrar. ¿Se acuerdan que en Hechos decía que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Sí, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, pero ¿a través de quién los traía? Usted y yo. Usted y yo. El servicio cristiano para el crecimiento de la iglesia es recíproco. Esto es lo que Pablo recordó incentivando a los filipenses. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Cuando estamos viendo el sacrificio de Cristo y valoramos el sacrificio de Cristo, solamente el concientizar lo que Cristo pasó, lo que Cristo sufrió, nos debe llevar a ser la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque ese sacrificio permite que hoy usted y yo estemos aquí. Y somos consecuencia, escuche bien, somos consecuencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
El evangelio sin la cruz no es un buen mensaje. El evangelio sin la resurrección de Cristo no es un buen mensaje. Lo que le da sentido a nuestro mensaje es la resurrección. Cristo no quedó en la cruz del Calvario. Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Y dice la Biblia en el hecho que hay más de 500 testigos que daban fe de que Cristo había resucitado. Cuando entendamos el sacrificio de Cristo, nosotros también estaremos dispuestos a brindar sacrificio. Y yo le voy a decir algo que es un reto, lo que le voy a decir ahora. No es una crítica, es un reto. El viernes pasado yo estaba hablando con el muchacho que ministra a los niños en nuestra iglesia. Y estamos hablando de a veces la dejadez de los padres de no querer llevar a los hijos a la iglesia porque están cansados y lo que sea. Y yo le decía a él, yo creo que el 80% de la iglesia de Jesucristo no está dispuesta a morir por Cristo. ¿Escuchó lo que dije? Yo creo que el 80% de la iglesia de Jesucristo no está dispuesta a morir por Cristo. Y yo me imagino que todos los que estamos aquí estamos en el otro 20%. Sí. Porque es la primera pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Está dispuesta a morir por Cristo? Cuando usted viene a Cristo, ¿está dispuesta a morir por Cristo? ¿Sabe que todos los apóstoles, menos Juan, los asesinaron, los mataron? Si usted busca leer la historia de los apóstoles, ninguno salió vivo. Todos fueron asesinados por predicar el evangelio. Y usted dice, ay, gracias a Dios que estamos en el siglo XXI y nosotros no tenemos ese problema. Falso. Hace poco estaba en Facebook mirando los lugares, los países donde cuesta servir a Jesucristo y donde la vida del creyente cuesta. Y era increíble, desde África, aún Europa, aún Asia, aún Suramérica, Canadá. Si usted va a México, en Chiapas, allí, si usted dice que es cristiano, empieza a hablar mucho, le vuelan la cabeza. En lugares como Colombia ya está ocurriendo eso. En lugares como Venezuela ya está ocurriendo eso. Y la pregunta es, ¿y si eso llega a pasar aquí? ¿Estamos listos para morir por Cristo? ¿Estaríamos dispuestos a morir por Cristo? ¿A dar nuestra vida por Él? Como lo hicieron ellos. Él quiere que estemos listos a hacer defensa del evangelio. Y por último, el servicio cristiano es diseñado para la tarea de la productividad y perfeccionar a los santos. Dios ha diseñado su iglesia para funcionar de modo especial. Él ha revelado esa estructura y no desea que se modifique. Al principio habían apóstoles y profetas que fueron los que organizaron la iglesia. Luego se desarrolló el canon. El canon es la Biblia, nuestro canon de vida. Y la Biblia, escuche bien lo que voy a decir, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia no tiene porciones que es palabra de Dios. No, desde el principio, desde Génesis 1:1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios. Y esa palabra tiene el poder de transformar. Y cuando se hizo el canon, pues ya hubo posiblemente algunos elementos dentro de la iglesia que no son necesarios porque ya la base fue establecida. Pero el Señor nos permite tener ¿qué? Maestros, pastores, evangelistas, y hay otros dones que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de los dones espirituales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos hacer la obra del ministerio. Son tres las cosas que sucederán cuando cada cristiano sirve en la iglesia local. Escuche bien. Estas son las cosas que van a ocurrir cuando usted comienza a servir en la iglesia local. Número 1, habrá perfecta unidad. Los que están ocupados en servicio no tendrán tiempo y ocasión para fomentar la división. Ocúpese, trabaje junto al cuerpo de Cristo. Habrá conocimiento de Cristo. Un mayor conocimiento de Cristo ayudará a los cristianos a entender qué actitud han de poseer y qué clase de servicio de poner en práctica. Y tercero, escuche bien, porque eso tiene que ver con usted, madurez.
madurez. Los que participan en los diferentes esfuerzos madurarán en la fe. Madurarán en la fe. Cuando yo llegué aquí, no con el superintendente, el domingo después, creo que el domingo después del 9 de... El 15 fue. El domingo pasado era 15. Yo me sentí bien aquí. No me sentí fuera de lugar. ¿Por qué me sentí bien? Porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia universal de Jesucristo. En el cielo, ¿sabe qué? Nos vamos a ver juntos. Allí vamos a cantar juntos, en un mismo idioma. Me imagino que es el español. Así que todos los demás tienen que aprender español. Los anglosajones, los holandeses, toda esa gente, los chinos, todo el mundo tiene que aprender español. ¿Verdad? Pero, esas tres, conocimiento, unidad y madurez, deben ser las características de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Unidad porque somos un cuerpo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que somos un cuerpo? Cada uno tiene una función dentro de este cuerpo. Y lo que usted hace, posiblemente Dios quiere que lo haga usted, no otro. Conocimiento, cada uno de nosotros tenemos que comenzar a desarrollar un conocimiento profundo de Dios, de Cristo, de su sacrificio, porque eso nos va a dar como consecuencia madurez. Madurez. ¿Somos maduros? ¿Somos maduros? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Para terminar, ¿qué inspiradora posición de la Escritura en Efesios 4, del 7 al 16? Como cristiano usted se ha convertido en parte de la iglesia de Cristo local. Sus esfuerzos en el servicio y crecimiento dentro del encuentro, nuestra iglesia, esta es nuestra iglesia. No es la iglesia de fulano, mengano, es nuestra iglesia. Usted tiene que sentirse como parte de esto, como este lugar. Yo le doy gracias a ustedes porque están aquí. ¿Sabe cómo se llama eso? Fidelidad. Fidelidad. No salieron huyendo cuando vino la tempestad. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estamos hablando de Jesús en medio de la tempestad? Y cómo Él calmó la tempestad. ¿Saben la línea de los discípulos que decían? ¿Quién es este que el mar y los vientos le obedecen? Ese es el que está aquí hoy. Más de 2000 años después, más de 2000, tenemos que hablar ya de 2020 años después. ¿Sabe qué? Ese mismo Dios está aquí. Pero fue el Dios que hizo los cielos y la tierra en Génesis 1:1. Ese Dios está aquí. No ha cambiado, no es otro Dios, no es diferente al Dios de la Biblia. Yo quisiera que esta iglesia fuera una iglesia que ora, adora y labora. Este pensamiento no es mío, eso fue de nuestro pastor José Martínez. Cuando llegó a la catedral dijo, nosotros tenemos que desarrollar algo que distinga a nuestra iglesia de otras. Y él decía, cada vez es una iglesia que ora, adora y labora. El encuentro es una iglesia que ora, adora y labora. Oramos para que Dios conozca nuestro corazón. Y Dios lo conoce, pero quiere que usted vaya en oración. A través de lo que usted hace, adora a Dios. No, adoración no es solamente venir aquí el domingo y cantar corito con los adoradores. No. La adoración es la totalidad de nuestras vidas. Y labora es una iglesia que está todo el tiempo en medio de las dificultades, de las pruebas, de los problemas que puedan surgir, que siempre los van a ver, quiero que lo sepan. Los problemas se van a acabar cuando estemos en la eternidad con Cristo. Le quiero dar esa buena noticia. Cristo viene. No pierda la esperanza. Él está a las puertas. No perdamos la esperanza. Pero mientras a lo que Él viene, a lo que Él decide, que es el momento, ¿sabe qué? Tenemos que hacer el trabajo. Lo que va a determinar el regreso de Cristo a la tierra es que el evangelio sea predicado hasta el fin del mundo. Y cuando este evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Y la pregunta que yo me hago, ¿cuál va a ser su papel aquí? Yo quiero ser claro con ustedes y cuidadoso con lo que digo.
Y cuidadoso con lo que digo. Yo no sé si el pastor que ustedes tienen va a volver o no. Quiero ser claro. Él está pasando por una situación y lo están ayudando para que pueda volver. Pero si no vuelve, ¿nos vamos a ir de aquí? ¿O nos vamos a quedar aquí dando el frente, trabajando, actuando, hasta que Él provea otro pastor? Pero un pastor no es determinante para que la iglesia siga caminando. Escucho bien, un pastor no es determinante para que una iglesia siga caminando. Por eso repartió dones. Hay ancianos, hay maestros dentro de la iglesia que tienen la responsabilidad de cuidar la iglesia. Usted tiene la responsabilidad de cuidar a su hermano. Posiblemente aquí hay gente que faltó hoy. Yo no sé si usted conoce bien a la gente de aquí, pero si no está, se supone que usted o llame a Roberto si no tiene el teléfono, o llame a algún anciano de la iglesia para decirle, dame el teléfono de fulana que le eché de menos y lo voy a llamar. Eso es vida de comunidad. Somos iglesia. La iglesia no es el templo, no es este caparazón. La iglesia somos tú y yo. Y Dios nos está llamando a continuar caminando, moviéndonos. No importa que llueve, truene o ventee. La iglesia está llamada a caminar hasta que Cristo la llame a su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, mira, aquí está tu iglesia. Estamos aquí todos juntos, unánimes, en un mismo sentir para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de estas vidas que están aquí. Mi propia vida, Señor. Yo necesito de ti. Ellos necesitan de ti. Dale dirección a ellos. Dale discernimiento de espíritu para que puedan seguir haciendo la obra del ministerio y llevar a este lugar donde tú quieres que esté este lugar, Señor. Son tu pueblo, son tu novia, Señor. Es la iglesia de Jesucristo. Y esta es la iglesia tuya y no hay otra como esta. Y no lo habrá. Esta iglesia es única. Esta iglesia es única, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.